El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido y han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Vemos ya una línea muy interesante en las lecturas que empiezan a darse en estos días, la tercera semana de Adviento. Y vemos en la lectura del profeta Sofonías lo que va a ser una profecía y que se va a cumplir en Jesucristo. Es el hecho de la conversión, el hecho de el cambio a la hora de entender los errores, las fallas que se cometen en el proyecto de Dios. La mayoría de la gente comete pecado por ignorancia y por inmadurez. Somos inmaduros. El inmaduro es aquel que no es capaz de gobernarse a sí mismo, que no es capaz de, a pesar de que lo que siente o lo que desea o lo que quiere, sabe hacer lo que debe, no lo que quiere. El ejemplo clásico es un niño. Un niño, pues obviamente, no es inmaduro, es un niño. No se le puede pedir madurez. Y el niño actúa de acuerdo a los sentidos, de acuerdo a lo que le gusta. Y es normal en un niño. En un niño lo vamos educando para que llegue un momento en donde él sea capaz de decir no. No a esto, aunque me gusta, porque tengo esta responsabilidad, ¿no? Lo clásico, el niño está jugando y tiene que hacer tarea. Pues si le dejan, pues va a estar jugando, ¿sí? Aunque hay niños muy responsables. Pero o se pone a jugar o a ver la tele y ¿ya hiciste la tarea? ¿Ya hiciste la tarea? El niño se deja llevar por lo que le gusta, por lo que le agrada, por lo que le hace sentir bien y va posponiendo sus deberes. Entonces, ¿qué diferencia hay con un adulto? Un adulto supuestamente ha podido llegar a hacer esa decisión de poder decir: esto no lo voy a hacer, aunque me gusta, porque tengo esta responsabilidad. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado no es otra cosa más que aquella realidad que me impulsa a hacer algo que no es sano, que no es bueno, pero que a veces me genera una cierta satisfacción o placer, pero me impide poder hacer lo que tengo que hacer y responder como debo de hacerlo. Entonces, en el profeta Sofonías vemos el problema del pueblo judío, que es nuestro problema. No hay ninguna diferencia. Dice: ¡ay, la ciudad rebelde y contaminada! ¿Cómo está nuestra ciudad? Y si no quieren hablar de ciudad, ¿cómo está nuestra familia? Y si no quieren hablar de la familia, ¿cómo está tu corazón? Rebelde y contaminado. Rebelde, ¿por qué? Porque no obedecemos. Obedecemos solamente aquello que me conviene o aquello que yo quiero. Y mi mente, mi corazón está contaminada con muchas porquerías, muchos aspectos que no me permiten ser libre. Aquí llamamos vicios, llamamos sentimientos
o acciones que no son saludables, ¿sí? De la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección. Esto se dijo hace cientos o miles de años. Y si ustedes lo analizan con nosotros, no hay mucho cambio. Seguimos siendo rebeldes y seguimos sin escuchar lo que Dios nos pide. Me da risa porque el niño no escucha lo que la madre le dice. Hace rato en el programa, en la primera hora, doy el tema de la Lección Divina y viene un grupo de personas y a veces vienen con sus niños. Vino una señora con su niño y la niña se enmuló y le decía, no te voy a dar. Y se enmuló, tuvo que salirse para no interrumpir. Pero la niña se montó en su macho. Y yo quiero. Qué interesante es precisamente pues lo que hacemos nosotros. Y eso ya de adultos. Nos montamos en nuestro macho y no escuchamos, a pesar de que Dios a través de su palabra nos está hablando. Sana, perdona. No, pero es que, mira, no hagas, pero... Y si tal vez no lo argumentamos con palabras, pues lo mantenemos con nuestras acciones. O sea, no hay un cambio. Dice, no se ha escuchado la voz, no ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección. ¿Por qué? Porque no confío en el Señor. Y al no confiar, no me volteo, o sea, no hay una conversión. La confianza implica la fe, que es la certeza de aquello que no se ve, la garantía de lo que se espera, nos dice Hebreos 11:1. Una garantía. Yo hago mucho este ejemplo, compro un aparato electrónico. Normalmente nos venden con una garantía. ¿Qué te da la certeza de que te lo van a arreglar? Un papelito, nada más. O incluso ahora ya más modernos con esto de las redes y todo esto, dice, pues no hay necesidad ya no te dan una garantía. Simplemente traiga su aparato y ya está registrado todo de que tiene su garantía. Si pasa algo, se le cumple la garantía, ¿no? No te llevas a los técnicos, no te llevas nada a tu casa. Pero ¿sabes? Que hay un grupo de personas que si se descompone tu aparato, te lo van a agarrar, te lo van a arreglar, gracias a la garantía. ¿Cuántos de nosotros tenemos la certeza de esa garantía en Dios? No creemos en Dios. Decimos que creemos, pero no nos abandonamos. No damos ese paso para soltarnos de nuestras seguridades, de esas realidades que estamos acostumbrados a que nos dé esa confianza, ¿no? Que muchas de las veces el tener el control de lo que se hace, de lo que se dice, ya sea económicamente, materialmente, tener el control. Es una de las cosas más difíciles. Dices, oye, pues estamos fregados, pero no. Viene esta revelación hermosísima que hace Sofonías, pero al final, hacia el fin, dice, daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo. ¿Sí? Y dice, aquel día ya no sentirás vergüenza de haberme sido infiel. ¿Cuándo se da esto? En el sacramento de la confesión. En el momento en que yo me arrepiento sinceramente, voy ante el sacerdote y el sacerdote en nombre de Dios me da la absolución. Y ya no hay ese dolor, ya no hay esa tristeza, porque Él me ha perdonado mis faltas, me ha sanado, ¿sí? Y bueno, obviamente, aquí lo que me llama más la atención, dice, dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel es una manera de hablar de aquel grupo de personas que siempre fue pequeño, que a pesar de las circunstancias se mantuvieron fieles a Dios.
en la historia del pueblo de Israel. Muchas veces el pueblo fue sometido a opresiones, a conquistas, a exilio, a situaciones muy difíciles. Y ellos, para sobrevivir, a veces cambiaban su fe, a veces renegaban de su Dios, a veces se hacían a la manera o a los dioses de los pueblos que los conquistaban. Pero siempre permanecía un grupo fiel, un grupo que a pesar de todo no le importaba perder la vida o perderlo todo con tal de ser fiel. Y a esto se refiere Dios, ¿no? Ese resto fiel. Dentro de la fe, también ahí, dentro de la fe católica, hay ese grupo, ese resto fiel, al cual nosotros participamos o formamos parte cada vez que nos arrepentimos, cada vez que nos confesamos y cada vez que nos mantenemos, obviamente, en esa relación con Dios, a pesar de que las circunstancias o las adversidades que estamos enfrentando no son nada fáciles. Por eso me encanta en el Evangelio lo que Jesús nos dice. ¿Quiénes son o quiénes estas personas? Dice, ¿qué opinan de esto? Un padre le dice a sus hijos, vayan al campo. Ay, sí, señor, ahí voy, pero nunca va. Y el otro dice, ay, no, que... Y después, al final de cuentas, hace lo que tiene que hacer. Ese es el resto. Esas son las personas que nos cuesta trabajo a lo mejor entender, que nos cuesta trabajo a lo mejor obedecer, que nos cuesta trabajo a lo mejor hacer lo que tengo que hacer. Pero al final de cuentas vencemos ese obstáculo, vencemos, claro, con la gracia de Dios, porque no es por nosotros, vencemos esa incapacidad de responder y decir, bueno, lo voy a hacer. Es cuando sabes que te cuesta trabajo perdonar, es cuando sabes que te cuesta trabajo hacer lo que tienes que hacer, pero al final de cuentas lo haces. Ay, pero ¿por qué yo? Está bien, lo voy a hacer. Pero es que siempre cedo yo. Y de todas maneras lo haces. Entonces es algo que de verdad, ¿quiénes son el resto fiel? No siempre es el que está ahí sin pecar. Pues no hay persona, bueno, solamente una que fue nuestra Madre Santísima, la única que perseveró y que fue fiel siempre. Pero hay aquellos que somos rebeldes, que nos cuesta trabajo, que no queremos ceder, pero ¿por qué yo? ¿Por qué siempre yo? Yo platicaba con un joven acerca de su vocación y le decía acerca de lo que a mí me ha pasado en mi tiempo, en el caminar como religioso y ahora como sacerdote. Y yo le decía que muchas veces he caído en la tentación de salirme, de dejarlo todo. ¿Y saben cuándo ha sido más esto? Cuando me veo a mí mismo. Cuando empiezo a ver lo que hago y los demás no hacen. Cuando empiezo a ver que yo hago, entre comillas, más y los otros no hacen. Cuando no me valoran, cuando no entienden lo que me estoy sacrificando. En esos momentos es cuando me siento más solo. Es cuando siento que ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué? Y eso en los momentos en donde he caído más en crisis. Y esto es curioso porque esto mismo les pasa en los matrimonios. Cuando la otra persona, la pareja, o tú, empiezas a, no es que yo hice esto, es que yo hice aquello, empiezas a valorarte como, wow, todo lo que yo he hecho. Caímos en un egocentrismo, caemos en un vanagloriarnos. Y eso es lo triste. Al vanagloriarnos, al encerrarnos en nosotros, nos aislamos. Y no somos capaces de descubrir, no somos capaces de ver que lo único que estoy haciendo es algo que el Padre me estaba pidiendo. No tengo por qué sentirme pobrecito de mí, cómo sufro. Se los digo por experiencia. A mí me pasa cuando pierdo de vista que lo único que estoy haciendo es algo que debo de hacer porque el Padre me lo está pidiendo, aunque me cuesta trabajo, pero ¿por qué lo voy a hacer? O aquel que dice, ay, sí, ¿cómo ya? Ay, sí, gloria a Dios, pero a la hora no responde. Entonces esto es un elemento que
Hoy nos presenta la palabra de Dios, porque dice, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino. ¿Por qué? Porque las prostitutas y los publicanos son aquellos que no hacían caso a la voluntad de Dios, porque no la conocían, porque no se les había enseñado o porque no querían. Pero llega alguien que les habla, y habla de Juan el Bautista, obviamente después va a ser el Señor Jesús el que va a hablar más, y se convierten. Y en cambio, los que se dicen que están en las cosas de Dios, y están viendo todo lo que hacen, es que yo hago, es que yo hice, no son capaces de ver esa necesidad de cambio. Y se sienten bien y creen que están bien, porque dicen que hacen como el hijo. Ay, sí, le dijo el padre, vayan a la... Sí, ahí voy. Pero nunca lo hizo, nunca cumplió con la voluntad del padre. El primero, ve a trabajar hoy en la viña. Ya voy, Señor. Pero no fue. El segundo le dijo lo mismo. Y este le respondió, no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. Se arrepintió. La clave está, se arrepintió. ¿Qué pasa con las prostitutas, con los ladrones que dice el Señor? Los publicanos. Ellos se arrepintieron. Escucharon y se arrepintieron. El que se ve a sí mismo y el que ve todo lo que hace y se empieza a vanagloriar y se empieza a comparar con los que, entre comillas, no hacen lo que uno hace, ya se perdió completamente. ¿Por qué? Porque se está elevando a tal grado que decir, nadie hace lo que yo hago, nadie dice lo que yo digo, nadie valora. Y nos empezamos a aislar a tal grado que nos sentimos incomprendidos, sentimos que estamos viviendo una injusticia, sentimos que nos han abandonado, y bueno, una serie de cosas. Pero cuando descubro que solamente estoy respondiendo a la voz del Padre, no tengo por qué si el otro hace o no hace, yo no puedo, ni es mi incumbencia. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, para que se cumpla en mí su palabra, para que se cumpla en mí la salvación. Cuando entiendo esto, pues cambia completamente la manera de poder ver las cosas y sobre todo el entender la importancia de la conversión. Pidámosle a Dios pues que hoy cada uno de nosotros seamos como los publicanos y las prostitutas, que nos adelantemos al reino, porque escuchamos y obedecemos. Ay de nosotros cuando nos empezamos a ver todo lo que hago, como si fuese mérito mío, como si fuese algo de decir, wow, qué bueno soy, qué bárbaro soy, qué increíble soy, yo sí hago. Yo sí digo, yo sí esto, yo sí me sacrifico, yo sí lo otro. Ese es el momento donde inicia tu verdadera agonía y tu verdadera soledad. Presento pues el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.